Ahora sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todas las localidades, a Luminé, Pegüeña, Moquehue, Pilolil, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y en realidad a todos los continentes, a los 5 continentes, porque la palabra llega hasta lo más profundo de cada ser y a todos los lugares. La palabra no tiene límites, es ilimitada y su poder es tremendo. Bien, hoy de nuevo el Señor me da este privilegio de compartir la palabra con ustedes y la prédica del día de hoy la titulé Miércoles 14. Usted dirá, pero hoy es miércoles 2. Este hombre se equivocó. No me equivoqué. ¿Por qué? Porque Dios va a transformar este miércoles 2 en un miércoles 14. Y permítame que le cuente cómo lo va a hacer Dios, porque Él está en control de absolutamente todo. Y vamos a empezar con una declaración que quiero que repita conmigo. Mi corazón está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Pregúnteme. A recibir mi amor, el amor de Dios, en el nombre de Jesús. Bien, esta es una declaración que me surgió del maestro Rebolleda, que siempre dice, mi corazón está dispuesto. Cuando uno declara, el corazón se dispone a recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Bien, miércoles 14, así es el título de la prédica. Y mi abuela Catalina decía, martes no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Esto era en referencia al martes 13. Pero mi abuela Catalina era muy católica y a veces también un poco supersticiosa. Hay muchas teorías acerca de cómo nació esto de que el número 13 es un número fatídico, que trae mala suerte, que trae desgracia. Bueno, algunos se enfocan fundamentalmente en la última cena, donde estaban los 12 apóstoles y Jesús, y terminó con una muerte trágica. Por supuesto que fue la muerte de Judas. No sé si me entendió. La mala suerte se la llevó Judas. Bien, otra versión sobre los orígenes del martes 13 es que la caída del Imperio Romano ocurrió un martes 13. Bueno, pero todo esto no es ni más ni menos, como decíamos al principio, que superstición. ¿Y qué es superstición? Superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a toda lógica o razón. Es una creencia en amuletos, en objetos, en dichos, en gestos, que se les otorga la propiedad de atraer buena suerte o mala suerte. La semana pasada habíamos hecho hincapié en los buenos consejos y en la primera parte hablábamos de la reina Esther, que empezó huérfana, adoptada por su primo Mardoqueo, y por la gracia y el propósito de Dios terminó siendo consagrada reina de Persia y Media. Bien, entonces teníamos el primer consejo, que había sido el de Mardoqueo, que Esther no declarara cuál era el origen de su nación. Después teníamos el consejo de Gai, el eunuco, que le aconsejó a Esther con qué ataviarse para que el rey la eligiera y la prefiriera. Y habíamos empezado la prédica con el consejo de Memucán, que le había dicho al rey que sacara un decreto para que todas las esposas obedecieran y respetaran a sus esposos a partir de ese decreto, cuando le quitó el reinado a la reina Basti. En esta otra parte del libro de Esther aparece
un nuevo personaje, una persona nueva en la historia, y era una persona muy supersticiosa. Su nombre es Amán. Amán era hijo de Amedata Agageo, no es que estoy gangoso, así se dice el gentilicio, Agageo, descendiente del rey Agag. Y me puse a buscar este rey Agag, era un rey amalecita, y aparece en la escritura cuando Dios le ordena al rey Saúl que acabe con todo el pueblo de los amalecitas y que no dejara ningún sobreviviente. Sin embargo, Saúl dejó vivo al rey Agag. Así es que siguió después el pueblo amalecita, y uno de esos descendientes de los amalecitas es este Amán. Este Amán es una especie de odiador serial, si se me permite el término, en contra del pueblo judío. Amán, como todo amalecita, odiaba al pueblo judío, a toda persona judía, a toda persona que amaba a Dios, a todos los hijos de Dios, Amán los odiaba. Y en el reino, Amán fue designado por el rey Asuero como primer ministro. Estaba en una posición de poder, una posición de mando, y pretendía que todos se inclinaran a su paso. De hecho, cada vez que Amán pasaba, todos se inclinaban, todos excepto Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba, solamente se inclinaba ante su Dios, ante nuestro Dios. Y este accionar a Mardoqueo le traía problemas. No sé si puede comparar, recordando la historia, lo que pasaba con Daniel y con los 3 amigos. Se ve que en el reino de Persia y Media, en esa época, tenían problemas de autoestima. Ya pasaba con Memucán, que necesitó un decreto para que su esposa lo respetara, y pasaba con este Amán también, que necesitaba que todos se inclinaran a su paso para asegurar su autoestima, para elevar su autoestima. Bien, decíamos que había sido nombrado primer ministro. Mientras Esther estaba ya consagrada como reina y había terminado el primer banquete, el banquete de Esther. Amán, al ver que todos los días que él entraba y salía de palacio, Mardoqueo no se inclinaba a su paso, averiguó quién era, y los sirvientes del reino le dijeron a Amán que él era judío, porque le preguntaban: ¿por qué, si sos tan inteligente y serías más vivo, si cuando pasa Amán te inclinas y te llevarías bien con él? Y él les explicó que él solamente podía inclinarse ante su Dios porque él era un hijo de Dios. Entonces, si se inclinaba ante otros dioses, entre comillas, o ante otra persona, él estaba haciendo idolatría. Entonces entraría en pecado. Y bueno, estos siervos dijeron: vamos a ver si mantiene su postura cuando le contemos a Amán. Y fueron corriendo ahí a contarle a Amán que Mardoqueo era judío y que por eso no se inclinaba ante su paso. Bien, entonces, ¿qué hizo Amán? Al enterarse de que Mardoqueo era judío, como él era un odiador serial del pueblo judío, aprovechó para convencer al rey Asuero de preparar un decreto de exterminio del pueblo judío. Es tremenda. Yo leía las palabras de la versión Reina Valera: es eliminar y exterminar, es decir, que no quede nada del pueblo judío. Esa es la intención del corazón de Amán. Pero Amán no cuenta con Dios, y Dios está en control. Bien, como era supersticioso, se hizo echar suerte. Y dice la Biblia que echaron pur
sobre Amán. Pur es suerte y Purim es en plural, suertes. Echaron pur y salió, echaban suerte para ver qué día del año y qué mes iba a ser más propicio para llevar a cabo sus propósitos y llevarlo a cabo con éxito. Entonces echaron pur delante de Amán y salió, escúcheme bien, salió el día 13 del mes 12. Y permítame inferir que era un martes. Era un martes. Entonces, a los efectos de esta prédica, cayó un martes 13 del mes 12 durante el reinado del rey Asuero. Y vamos directamente a la palabra que da sustento bíblico a esta prédica. La palabra está en el libro de Esther, capítulo 3, versículos a partir del versículo 8. A partir del versículo 8. Ya habíamos dicho que echó suerte. Entonces, Esther, capítulo 3, a partir del versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Acá voy a hacer un paréntesis. Recordemos que el rey Asuero venía de una derrota militar, de una campaña que había hecho contra el pueblo de Grecia y había perdido estrepitosamente. Entonces, las arcas del reino estaban bastante flacas porque una campaña militar requiere mucha inversión, mucho dinero. Entonces, este pícaro de Amán, para tratar de convencer al rey, le dice: yo pongo tanta plata, creo que habla de 30.000 talentos. ¿Cuánto dice que va a pesar? 10.000 talentos de plata. Una especie de: yo pongo esto para el reino si usted me permite que destruyamos a los judíos. Entonces el rey, versículo 10, quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. ¿Qué día? El día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey. Fue escrito y sellado con el anillo del rey Asuero. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y que se apoderaran de sus bienes. Bien, hasta acá los versículos del capítulo 3 de Esther, que hablan de la maldad de este hombre, que directamente firmó una sentencia de muerte en contra del pueblo judío. Hay muchos Amanes que hoy andan firmando sentencia de muerte por ahí, pero no cuentan con que los hijos de Dios lo tienen a Dios trabajando.
el tema de New Wayne que dice Maywaker, dice, aunque no lo veamos, Él está obrando. Así que esto pasaba, yo les conté el miércoles pasado la particularidad de que en el libro de Esther no se nombra en ningún momento a Dios. Sin embargo, es el libro de la Biblia en el que más se ve, se siente la presencia, la voluntad y la gracia de Dios. Y es interesante ver lo que pasaba mientras este hombre firmaba sentencias de muerte. El primero que se entera de esta sentencia de muerte por su posición en el reino es Mardoqueo. Y su primera reacción es rasgar sus vestiduras, cubrirse de ceniza y cilicio, que es lo que hacían el pueblo judío cada vez que algo atentaba contra su vida, algo causaba una tragedia, un dolor, se rasgaban sus vestiduras, se cubrían con ceniza, con cilicio, y salía a clamar y a llorar alrededor de la capital Susa. Cuando Esther, ya reina, se entera de que Mardoqueo anda clamando con la ropa rota y cubierto de ceniza y silicio, manda a averiguar qué le pasa y manda ropa limpia para él, para que se cambie, porque él no iba a poder ingresar a palacio con esas vestiduras. Y bueno, Mardoqueo le cuenta lo que trama Amán y el decreto firmando la sentencia de muerte del pueblo judío, y le dice a Esther que debe interceder. La primera reacción de Esther es de miedo, pues dice, no, yo no puedo entrar a ver al rey hasta que el rey no me llame, porque en el reino de Persia y de Media solamente la reina podía acercarse al rey cuando era llamada por el rey. Si no, toda la que se acercara al patio del rey corría el riesgo de morir, podía perder la vida. Bien, en esto estaba Esther cuando Mardoqueo le recuerda que Dios va a enviar la salvación de algún otro lado, pero que para ella y para la casa de su padre no va a haber salvación si no cumple con su tarea de interceder ante el rey Asuero. Bien, ya más recibiendo esta respuesta de Mardoqueo, la reina Esther se vistió de reina, pero de una reina hija de Dios. ¿Y qué hizo esta reina hija de Dios? Mandó a decir, tomó la autoridad de hija de Dios y mandó a decirle a Mardoqueo, organizá un ayuno con todo el pueblo judío de la capital, Susa, durante 3 días y 3 noches, y yo voy a ayunar con mis doncellas durante 3 días y 3 noches. Al término del ayuno voy a ir a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Esto parafraseando la escritura, pero usted puede comprobarlo leyendo el capítulo de Esther. ¿Qué hizo Esther? Su primera reacción fue el miedo. En esta semana estamos hablando mucho del miedo, del temor, porque es lo que a veces prevalece en un momento de crisis, en un momento de pandemia, de COVID, de cosas inesperadas, esas situaciones que son desconocidas para nosotros y no podemos manejar, nos causan miedo, nos causa temor. Pero inmediatamente después, un segundo después, en que recordamos nuestra identidad como hijos de Dios y nos posicionamos como hijos de Dios, el temor desaparece. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y esto fue lo que hizo Esther. Esther se posicionó como hija de Dios e hizo uso de la poderosa arma del cristiano, ayuno y oración. Repita conmigo, ayuno y oración. Ayuno y oración. Cuando Esther ayunó, cuando Mardoqueo ayunó, cuando todo el pueblo judío de Susa ayunó, Dios le reveló a Esther la estrategia. El ayuno de Esther es muy conocido en la comunidad cristiana. De hecho, hay grupos de reinas,
mujeres hijas de Dios, reinas, como decimos acá en casa del Padre, que practican el ayuno de Esther. El ayuno consiguió que ella ya no escuchara más la voz de Satanás, la voz del temor, sino que empezara a escuchar la voz del Espíritu Santo y a escuchar la voz de Dios. Cuando empezó a escuchar la voz de Dios, que le reveló cuál era la estrategia que debía usar ante el rey Asuero, se puso la mejor ropa de reina y se acercó al patio del rey. Podían pasar dos cosas: que el rey la mandara a matar o que el rey extendiera el cetro de oro, ella tocara la punta y la aceptara. ¿Qué creen que pasó? El rey Asuero extendió el cetro dorado, el cetro de oro. Ella estaba de rodillas, tocó la punta del cetro y se levantó. A usted, querida hermana, que está en su casa, en Zoom, a las mujeres reinas que están acá en el templo, a cada una de las personas que están mirando desde sus hogares, yo les digo, cuando Dios te acerca el cetro de oro, tócalo y levántate. Deja de estar de rodillas. Es momento de tocar el cetro y ponerte de pie, de levantarte en el nombre de Jesús. Bien, eso fue lo que hizo Esther. Se levantó. Y el rey le dijo: Esther, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Vieron que los reyes cuando ofrecían, nunca ofrecían más de la mitad, siempre hasta la mitad con el tema de los bienes gananciales, 50 y 50, no más de eso porque... Y entonces le dice: pedime lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Y Esther, con la guía del Espíritu Santo, con la estrategia que Dios le había dado durante el ayuno y la oración, Esther le dice: vengo a invitarte a un banquete. Y no quiero que venga solo, rey, venga con el amado Amán. Eso amado lo agregué yo, no le dijo amado. Venga con Amán, nada más, a secas. Y bueno, cuando Amán se entera que es invitado al banquete con el rey, con la reina, y solamente él, se agrandó como galleta en el agua y fue corriendo a su casa y se lo contó a su esposa. La esposa de Amán se llamaba Ceres y le dijo que obviamente que él era el más grande y que por eso lo habían invitado, porque era un tipo, era un Petroca, como dicen acá en Neuquén. Era muy importante, entonces estaba muy exultante con todo esto. Y le dice: pero está este Mardoqueo que cada vez que paso no se inclina ante mí. Y la esposa Ceres lo aconseja, por esto de los buenos consejos de la semana pasada, y le dice: y bueno, ahora que tenés la gracia del rey, dice: bueno, mandá a preparar una horca y que lo ahorquen a Mardoqueo ahí, decirle al rey que lo cuelguen, y ya está, vos andá al banquete, despreocupate. Así que bueno, eso es lo que hace Amán. Manda a armar una horca de 50 codos. ¿Por qué de 50 codos? 50 codos, bueno, hay codos más largos, codos más cortos, pero alrededor de 23 metros. El muro del palacio de Susa medía 20, o sea que tenías todavía 3 metros por encima del muro para que todos vieran a Mardoqueo colgado. Y ya se iba dando máquina a Amán pensando: ahí lo voy a colgar, que lo vean todos, y van a saber que con Amán no se juega. Y se fue para el banquete. Bueno, ahí estuvieron en el primer banquete y el rey le dice nuevamente: bueno, ahora que estamos acá, que ya comimos, que ya brindamos, ya bebimos, pedime lo que quieras, Esther, hasta la mitad del reino te voy a dar. Entonces Esther le dice: quiero que el rey
junto con Amán, vengan a un segundo banquete que voy a preparar mañana. Bien, bueno, sí, listo. Mañana venimos todos al banquete. Esa noche el rey no puede dormir y pide que le traigan las memorias, el libro de memorias. Todo rey que se precie debe tener un libro de memorias y Asuero lo tenía. Y se lo hizo leer y ahí aparece que un tiempo atrás un par de eunucos que oficiaban sus tareas en la puerta del palacio habían complotado para matarlo al rey. Pero este aquí que Mardoqueo escuchó ese complot, se enteró del complot y lo denunció a la reina Ester. Y la reina Ester le avisó al rey y el rey, viendo que lo que se denunciaba era cierto, ahorcó a los dos, los colgó, mejor dicho, a los dos eunucos. Entonces le pregunta al rey a los sirvientes, muchachos, ¿qué se hizo con este Mardoqueo? ¿Qué honra se le dio? ¿Qué regalo? No hizo nada, no se hizo nada. En esto, escucha voces en el patio. Entonces pregunta al rey, ¿quién anda ahí? ¿Quién está en el patio? ¿Y quién era? ¿Quién cree que era? Era Amán, que venía contento con su horca de 50 codos, que había preparado y venía a pedirle al rey que colgara a Mardoqueo. Y el rey dice, pasa, Amán, pasa, que va, vení. Y le pregunta, porque el rey es muy pícaro, y siempre buscaba consejo ajeno, nunca tomaba decisiones por sí mismo. El rey Asuero, ya lo habíamos visto, la mayoría de los reyes de Persia tenían 7 consejeros. Nunca resolvían por sí mismos, esperaban los consejos, cosa que si te sale mal, tenés a quien echarle la culpa. Pues si no, bueno. Y ahí le dice, ¿qué se hará? Dice, ¿qué honra se le dará al hombre que salvó la vida del rey? ¿Qué se puede hacer con un hombre al que el rey quiere honrar? Y Amán, pensando que hablaban de él, porque ya se le había subido la autoestima, dijo, bueno, yo le pondría la capa del rey, esa azul que tiene, le pondría la mejor corona del rey, la que usan las fiestas, lo subiría al caballo del rey, lo pasearía por la plaza central de la capital Susa y proclamaría delante de él, así hará el rey a la persona que quiera honrar. Bueno, dice, agarrá la capa azul, agarrá la corona pesada, agarrá el caballo y ponelo a Mardoqueo ahí, dice. Y andá delante de él proclamando, así se hará al que el rey quiere honrar. Usted está escuchando, ¿no? Amán va a pasear a Mardoqueo por el caballo. Obviamente, Amán, que era el primer ministro, no desobedecía las órdenes del rey. Así que lo primero que hizo fue traer el caballo, todo preparó, dio toda la vuelta proclamando él, así hará el rey con la persona que quiera honrar. Y Mardoqueo, que había estado 2 días atrás con la ropa rota, lleno de ceniza, silicio, estaba ahí encima del caballo con la corona, la capa azul del rey, siendo honrado por su enemigo. Y acá voy a abrir un paréntesis. Tus enemigos te van a honrar con el caballo, con la capa y la corona del rey. Todos tus enemigos van a ir adelante llevando el caballo de la rienda. Bien. El mismo día del segundo banquete estaba emocionalmente devastado Amán. Llega a su casa y lo comenta también con su esposa Ceres y con sus amigos. Y Ceres le dice, ¿pero cómo? ¿Este Mardoqueo es judío? Sí, le dice Amán. Ah, no, entonces llevarla de perder. Porque si es judío, hijo de Dios, fuiste Amán. Ya
la esposa que le había dado manija, preparar la horca, que lo cuelguen, que yo, no, si es judío yo no juego más, dijo, arreglate solo, Amán. Y en esto estaba cuando vinieron los eunucos del rey y le dijeron, Amán, hora del banquete. Así que, porque siempre a las personalidades importantes, en este caso Amán, el primer ministro, el rey le enviaba un par de eunucos que lo acompañaran hasta, por una cuestión de seguridad, hasta el banquete. Bien, llegó al banquete, el segundo banquete. Usted se preguntará, y yo también me lo pregunté, ¿por qué 2 banquetes? Y yo creo, personalmente, que Ester no se quería equivocar. Y me surgía la historia de Gedeón, cuando tenía confirmación de Dios, y él decía, sí, está bien, Dios, pero yo voy a poner el vellón. Si el vellón se moja y todo lo demás está seco, es tu propósito, es tu palabra, es tu voluntad. Y estaba el vellón mojadito ahí, todo lo demás seco. Y dice, sí, pero ahora que sea al revés, que todo al revés esté mojado y el velloncito seco. Tal vez algo así le pasó a Ester y por eso preparó este segundo banquete, para tener la certeza de que era voluntad de Dios. Y en este segundo banquete, Ester finalmente desenmascara a Amán. Terminada la cena, ya estaban en el momento del brindis, del postre, y otra vez el rey diciéndole, Ester, pedime lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Y Ester le dice, el rey usaba la frase, tu petición y tu demanda. Y Ester le responde, pido la vida de mi pueblo por mi petición, y que se castigue al culpable por mi demanda. Entonces, ¿cómo es esto? Dice. Él no entendía nada. Asuero dice, ¿de qué me hablaba? Yo pensaba que me ibas a pedir cosas y me salís diciendo esto. Dice, no, porque hay una persona que sentenció a muerte a mi pueblo. Si fuera que nos van a tomar como siervos o como esclavos, no diría nada, rey, pero no, nos quieren eliminar directamente, matar a todos y que no quede ninguno de mi pueblo. Entonces el rey se puso loco y dice, pero ¿quién se puede haber ensoberbecido tanto para hacer esto? Y ahí Ester le dice, Amán. Amán es el perverso, malvado que decretó la muerte de mi pueblo. Entonces el rey se levantó y salió para el huerto de la habitación real, y Amán ya sabía la que se le venía. Entonces se arrodilló frente a Ester para rogarle por su vida, para rogarle perdón y misericordia. Y Ester se acomodó más atrás en su lecho, ahí en el palacio, y Mardoqueo se subió al lecho para seguir rogándole justo cuando entra el rey. Y dice, ¿qué es esto? ¿También querés violar a la reina en mi presencia y en mi palacio? Y ahí entraron los eunucos, le pusieron una capucha en la cabeza a Amán y el rey dijo, cuélguenlo. Dice, ¿pero dónde lo vamos a colgar? Y uno de los sirvientes dice, Amán preparó una horca de 50 codos para Mardoqueo. Bueno, cuélguenlo ahí. Vamos a hacer otro paréntesis. Tal vez ya prepararon la horca para vos, pero el que la preparó va a terminar colgado. Porque vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios. Así que el que preparó la horca es el que va a terminar colgado. Bien, continuemos. Entonces el rey ordenó que le dio todo lo que era de Amán a la reina Ester. Dice, se hizo cargo de la casa de Amán, se hizo cargo de sus bienes, era muy experto en leyes y en redacción judicial, así que esto lo ayudó y con el permiso del rey, el rey hizo lo mismo que había hecho con Mardoqueo. Le dio su anillo, se quitó su anillo, se lo dio a Mardoqueo y le dijo, hacé
el decreto que mejor te parezca, el edicto, hacelo, redactalo como quieras, este es mi anillo y sello, todo lo que firmes con él no puede ser abrogado. Porque esas eran las características de las leyes de Persia y de Media, que lo que el rey había sellado con su anillo no podía ser cambiado. Entonces ya teníamos una sentencia de muerte cuyo decreto estaba en vigencia y que iba a entrar a regir a partir del martes 13 del mes 12. Bien, ¿qué hacen Ester y Mardoqueo? Cuando Dios te manda a hacer algo, tenés que hacerlo ya, no se puede perder tiempo. Y acá se manifiesta el propósito de Dios. Dios necesitaba que Ester fuera reina para interceder ante el rey Asuero. Dios necesitaba que Ester fuera reina para que Mardoqueo pudiera tener acceso al anillo del rey y para redactar una ley que se opusiera al decreto de muerte que había redactado Amán. Lo primero que hace Mardoqueo entonces envía un edicto diciendo que todo el pueblo judío está obligado a defenderse y a contraatacar contra sus enemigos y quitarle los bienes. No solo defender su vida, sino matar a su enemigo y quedarse con sus bienes. Esto lo mandó con correos que iban a caballo, como se hacían antes con postas, para que los caballos estuvieran descansados, y los decretos llegaron a cada provincia. 127 cartas, 127 provincias, llevando la orden de Mardoqueo y el pedido específico al pueblo judío de que cuando fuera el día 13 del mes 12, se defendieran de sus enemigos, los atacaran y les quitaran sus bienes. Bien, en esto tenemos lo que decíamos martes 13. Y lo que ocurrió fue que la mano de Dios transformó todo. Yo en este trocito había puesto un subtítulo que es: no es suerte, es Dios. Porque hablábamos de que el pur era echar suerte y purim era el plural, suertes. Entonces aparece acá el capítulo 9, Ester, capítulo 9, versículos 1 al 4. Podría ser la conclusión de esta historia. Dice así, Ester, capítulo 9, versículos 1 al 4. Dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, permítame, martes 13, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todo el pueblo, sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, esto es, apoyaban el decreto de Mardoqueo y no el de Amán, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Esto es por la mano de Dios, de tenerlo ahí a Mardoqueo postrado con su vestidura rasgada, cubierto de ceniza y de cilicio. Ahora era el primer ministro del reino de Persia, el segundo del rey, y se iba engrandeciendo más y más. Entonces, ese día, ese martes 13, Mardoqueo envió también cartas, ya había enviado cartas al pueblo, y decretó que el miércoles 14,
y el jueves 15 iban a ser día de celebración, día de gozo, día de alegría, día de baile para el pueblo judío y día de compartir con el vecino. Esto me llamó la atención porque les digo que prepararan grandes fiestas, que grandes comilonas, como había hecho la fiesta el rey Asuero, esos 7 días, la fiesta del pueblo. Y esto dio origen a la fiesta de Purim, que es la fiesta de las suertes. Pero como yo le digo, no fue suerte, fue la voluntad de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios que estuvo sobre Esther, sobre Mardoqueo, sobre Asuero, sobre Amán y sobre todo el pueblo judío. Porque Dios, aún en la cautividad, protege a su pueblo. Y hoy Dios transforma este miércoles 2 en un miércoles 14, un día de celebración, de gozo y de baile. Déjeme, para terminar, compartir un poco estos conceptos que preparé acerca de la sentencia de muerte. Si se levanta un Amán contra tu vida, Dios te levanta a ti como Mardoqueo y a ti como Esther. Así que Amán termina colgado y vos terminás de fiesta celebrando. Si el mundo firmó una sentencia de muerte en tu salud, en tu economía, bien, en tu matrimonio, en tu ministerio, el mundo quiso firmar una sentencia de muerte. Hoy el Espíritu Santo, esta misma tarde, en este mismo momento, el Espíritu Santo está transformando esa sentencia de muerte en celebración y gozo, en baile y alegría. Si te vienen con un martes 13, como decía mi abuela, Dios preparó el miércoles 14. Tenemos miércoles 14 y jueves 15 para celebrar y para disfrutar de la presencia del Señor. El Señor todo lo llena con su presencia. Tus enemigos serán colgados en la horca que prepararon para vos, porque somos hijos de Dios, y con los hijos de Dios nadie se mete, porque somos su propiedad, porque fuimos comprados a precio de sangre, y Él nos cuida y nos protege. Y en el nombre de Jesús los invito a todos ustedes, a los que estamos acá, a los que están ahí en su casa, levántense. Levántense porque llegó la hora del baile, levántese porque llegó la hora del canto, levántese porque llegó la hora de celebrar en el nombre poderoso de Jesús. Levántese, póngase de pie, empiece a disfrutar, empiece a celebrar porque el Señor está en control. El Señor tiene el control de su vida, de mi vida, el Señor tiene el control de todo. A celebrar. Gloria a Dios. Levántese. Hay libertad. Hay libertad. Es el año del jubileo. No hay más cautividad. Hay libertad.